Igual a ti, Elizabeth, espero que hayan tenido bonito día. Bueno, hoy día llegamos al final de este curso de inyectoterapia con el tema número 6, lo que respecta a las vías de administración endovenosa. Sí, mi estimada Celeste, llegamos al final. Sin embargo, todo final es un nuevo comienzo, así que ya saben, un nuevo comienzo es tener su diploma, ¿no? Su certificado, y cuál también les va a ustedes a hacer un incentivo a que puedan seguir capacitándose, practicando, mejorar, etcétera. Entonces, dicho esto, voy a dar inicio al tema número 6. Siguiente, por favor, Elizabeth. Bien, el día de hoy, como último tema, vamos a hablar acerca de la inyectoterapia por vía de administración endovenosa. Como ustedes pueden ver allí, esta es un procedimiento ya más invasivo, ¿no? De seguro muchos de ustedes que están, o bueno, de nosotros en realidad que estamos aquí en la sala del MIT, nos han colocado alguna vez, ¿no? Cualquiera de las dos modalidades, directo o mediante un dispositivo, ¿no? Un catéter venoso periférico. Entonces, vamos a continuar. Siguiente, por favor, Elizabeth. Bien, para el día de hoy, ahí también tenemos otro catéter, que este es el número 18 de conito rosado. En la agenda, vía endovenosa, el aparato circulatorio, un pequeño recordaris nada más, los materiales que vamos a utilizar, el procedimiento y también, por supuesto, las recomendaciones para realizar una adecuada administración de inyectable endovenoso. Siguiente, por favor. Como cada sesión, el objetivo principal, ¿no? Es que ustedes comprendan, estimados participantes, la importancia de una inyectoterapia, en este caso de vía endovenosa segura, pero también puedan ser capaces de asumir el reto de administrarla, ¿sí? Entonces, siguiente, por favor. Recuerden que ustedes no estamos compartiendo estos momentos, están siempre con las horas. Yo ahí quiero motivarlos a que ustedes lo practiquen. Yo sé que a veces es difícil. Miren, por ejemplo, yo les cuento algo personal. Yo también, igual cuando terminé de estudiar el pregrado, ¿no? Enfermera, entonces luego terminé la especialidad. Y ya luego terminando dije, bueno, voy a descansar un par de mesecitos hasta sacar el título, ¿no? Pero luego me di cuenta que era como que uno se acostumbra también así a estar sin practicar, sin hacer lo que ya uno estudió, ¿no? Y de pronto me puse a pensar eso. Tanto tiempo, bueno, en mi caso, pero así sea una hora, es una hora de nuestro tiempo, imagínense, que le estamos prestando a aprender algo nuevo. Entonces, hay que ponerlo en práctica para que tenga valor. Si no, meramente pues perdí mi tiempo, ¿no? Y el tiempo en el ser humano es algo que no podemos recuperar. El dinero, las cosas materiales podemos recuperar, pero el tiempo jamás. Entonces, yo les motivo que ustedes lo practiquen, vuelvan a ver las clases, vuelvan a ver los videos, ¿de acuerdo? Y practíquenlo. Si hay cosas que no les sale bien, no se rindan, vuélvanlo a hacer. Por ejemplo, ¿no? Los grandes genios que tenemos, que conocemos, Albert Einstein, el dueño del KFC, de Kentucky, no, hasta los casi bordeando 60 años tuvo éxito. Entonces, es así, no hay problema, pero la cosa es intentar y seguir haciéndolo, ¿no? Nuestro tiempo no puede quedar en vano. Y dicho eso, ahora sí vamos a continuar con la vía de administración intravenosa. Los nombres que se conoce puede ser intravenosa, intravenoso, endovenosa, endovenoso, etcétera. Va a depender del contexto, ¿no? Que ustedes quieran denominarlo así. En este caso, para esta vía de administración, se trata de la introducción de una cantidad pequeña o relativa, esto va a ser relativo, luego lo vamos a ver, de solución farmacológica, ¿no? En la circulación sanguínea a través de una vena periférica, con el objetivo de lograr un efecto sistémico en el cuerpo. Asimismo, hay una biodisponibilidad del fármaco de 100%, ¿no? El efecto también es igual que en el intramuscular, de 10 a 30 minutos. Obviamente va a depender del medicamento
Y allí vamos a diferenciar el acceso periférico, pero también hay acceso central, ¿no? A la vía central, la circulación sanguínea central, que es la del corazón, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. En cuanto al aparato circulatorio, esto solamente es un recordaris. Ustedes, si lo recuerdan, de repente, si es que recién están estudiando, o incluso del colegio, ¿no? En primaria también lo llevamos, en secundaria, el aparato circulatorio, y por fines, pues, didácticos, educativos, siempre se colorea de color rojo las arterias y de color azul, verdoso o violáceo las venas. Entonces, de igual manera en este gráfico ustedes pueden observar que las venas son las que están coloreadas de un tono azulado. Entonces, estas venas son básicamente el sistema circulatorio de retorno, ¿no? Recordemos un poquito que la circulación sanguínea bueno, en las arterias está la sangre oxigenada, es decir, llega a través de la arteria pulmonar al corazón, vena pulmonar, perdón, al corazón, y el corazón se encarga de bombear, ¿no? Toda la sangre por las arterias. Sin embargo, una vez que ya la sangre oxigenada, con nutrientes, ha llegado a todos los tejidos, ¿no? Que debe de hacer el recorrido, inicia su camino de retorno, por así decirlo, hacia nuevamente eh, nuevamente a los pulmones para que pueda ser nuevamente oxigenada, ¿no? Ese es un ciclo que sucede. Estas vías de retorno son las venas, ¿de acuerdo? Son las venas. Entonces, es allí donde nosotros vamos a colocar el acceso venoso periférico, puesto que las arterias se consideran de acceso venoso central, ¿no? Es intraarterial, se llama ese tipo de administración, y lo hacen netamente personal médico, y es más, ni siquiera un médico general, es un médico entrenado o con alguna especialidad, ¿no? De unidad de cuidados intensivos, o los médicos emergenciólogos, etcétera. Entonces, allí ustedes pueden visualizar cómo están dispuestas, ¿no? Las arterias y las venas están casi, siguen es el mismo recorrido, y aquí nosotros vamos a tener, pues, ¿no? Por todo nuestro cuerpo. Siguiente, por favor. Ahora bien, sabemos de repente como pacientes que hemos sido en algún momento que las principales venas para la administración de medicamento intravenoso suelen ser las que están en los miembros superiores, ¿no? Es decir, en los brazos y en el torso de la mano. Bueno, en toda la mano, pero en general el torso, porque en la palma no se pone. Bien, entonces allí pueden visualizar, por ejemplo, allí este brazo, tenemos la vena cefálica, ¿no? Es la vena que viene rodeando, por así decirle, a la arteria radial, y pasa justamente por encima del hueso del llamado radio, por eso toma ese nombre, ¿no? Luego tenemos la vena media, y como dice su nombre, si ustedes se dan cuenta, justamente pasa por el medio del brazo, que es la cefálica, ¿no? Y la basílica, que es la que pasa por, ¿no? Por la vena cubital. Es decir, es la misma que va cambiando de nombre por el lugar, digamos así, donde va pasando, ¿no? Cuando empieza a llegar al cúbito, ya toma el nombre de vena cubital, ¿no? Y así hasta llegar al torso de la mano. Entonces, como ustedes pueden ver, estas principales venas, es decir, la vena cefálica, la vena basílica, la media cefálica, la vena radial y la vena cubital, son las venas de grosor, de más grosor, ¿sí? Ustedes pueden ver allí, son venas más gruesas y son venas aptas para el acceso venoso periférico. Igual forma, en cuestión del torso de la mano, nosotros podemos ver allí hay una gran ramificación, ¿no? Digital de lo que es la vena cubital, la que viene pues por el lado externo de la mano, ¿no? Hacia el meñique, por ese es el lado del cúbito,
Y luego tenemos del radio también, ¿no? Y también tiene sus propias ramificaciones. También hay ramificaciones bastante gruesas con venas de buen calibre que se puede administrar el medicamento. Sin embargo, eso también va a estar sujeto a un buen criterio, ¿no? Un buen juicio porque el grosor de las venas, el calibre de las venas va a cambiar, uno por biología, o sea, la misma biología hace que todos tengamos distinto calibre en las venas, pero también algunas condiciones de salud pueden hacer que éstas sean más dilatadas, más delgadas, proclives a romperse, o por el contrario, venas dilatadas, pero son de grueso calibre, otras venas son bastante delgadas, no frágiles, etcétera. Entonces ya sabemos, estas son las principales venas y de hecho cuando ustedes se exponen al sol pueden verlas todas. Es una buena forma de identificarlas allí. Siguiente, por favor, mi estimada Elizabeth. Sí, mi estimada Norma, se puede administrar por cualquiera de estas, siempre y cuando tengan el grosor adecuado para la vía que, esto lo voy a ir explicando más adelante, pero es siempre y cuando tengan el grosor adecuado para el tipo de medicamento que yo voy a poner y también para el tipo de tratamiento, ¿no? Si es un tratamiento con una vía, con una llave triple vía, es que se va a quedar allí por 72 horas, lo mejor es escoger una vena, pues, mediana, ¿no? No tan grande, no tan pequeñita, porque tenemos que hacer que dure 3 días. Y por otro lado, si es que va a ser un acceso venoso directo, es decir, directamente en lugar de con una agujita a la vena, podemos elegir una gruesa, porque cuando es en bolo, es decir, con una jeringa de 20, va a ser más rápido, ¿no? Aproximadamente 5 o 7 minutos el que va a pasar el medicamento, porque es stat, o sea, una sola vez. Bueno, también solo para conocimiento, en cuanto al acceso venoso central, debe ser realizado únicamente por personal médico capacitado, ¿no? Como ustedes lo ven, también allí hay un catéter, ¿no? En este caso es un catéter venoso central que tiene también su propia llave. Y esto es más usado en las unidades de cuidados intensivos, en las salas de emergencia, lo que respecta a shock trauma, que también se realiza para luego ser derivado a áreas de cuidados críticos, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, mi estimada Elizabeth. Bien, con respecto a los fármacos que se pueden administrar por la vía endovenosa, estos fármacos van a ser en realidad bastante variados, diversos, dado que se pueden colocar medicamentos, soluciones, complejos vitamínicos también, ¿no? En las soluciones pueden ser, eh, tenemos que tener mucho cuidado con las soluciones hipertónicas, aquellas que son muy ácidas o muy alcalinas, ¿no? En ese caso tenemos que usar venas de gran calibre. Por ejemplo, cuando vamos a colocar eh, dextrosa con cloruro de potasio y, perdón, sí, con potasio, ¿no? O que le llaman, o calium también. Entonces, allí esta sustancia va a ser muy ácida, ¿no? El pH aumenta. Entonces, en este caso, tenemos que colocar en una vena bastante gruesa, por ejemplo, en la vena basílica o la cefálica, ¿no? Que son las más gruesas del antebrazo, porque las venas, por ejemplo, la vena cubital, la vena radial ya son un poco más delgadas, ¿no? Del grosor. Luego tenemos que también ver que estas sustancias pueden ser irritantes, ¿no? Y causar flebitis, que es la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos, incluso llegando hasta la rotura de la pared del vaso sanguíneo, ¿no? Y con lo cual se forma un hematoma, ¿no? Una colección de coágulo de sangre allí. Y por supuesto es muy doloroso para el paciente y va a hacer que trabajemos doble, porque como el paciente sí o sí tiene que recibir su medicamento, pues lamentablemente tenemos nosotros que hacer otro trabajo en volver a canalizarle esa vía, obviamente en otra vena, ¿no? Entonces es importante antes de canalizar, antes de iniciar pues el procedimiento
de inyectable endovenoso, poder evaluar el tipo de medicamento que va a recibir y el calibre de la vena, ¿no? Y bueno, hay pacientes que sí, lamentablemente, pues, por la misma condición anatómica, biológica, sus venas son de verdad muy tortuosas, delgadas, demasiado, se rompen fácilmente, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los niños y los adultos mayores tienen un problema. Entonces, en este caso, a veces tenemos que tener en cuenta, ser bastante cuidadosos, ¿no? Incluso disminuir el grosor del catéter venoso. Luego tenemos que el volumen máximo va a depender, como les decía, si lo vamos a colocar en bolo, que es en una jeringa directa hacia la vena mediante una aguja, o si es una infusión continua en un frasco que se llama Volutrol, o también en un frasquito pequeño de estos de 100 mililitros de cloruro de sodio, ¿no? Donde se diluye el medicamento y posteriormente se empieza a administrar. Dependiendo del medicamento, puede ser entre 30 minutos a 60 minutos, o sea, una hora. Y esto también va a depender del paciente, porque hay infusión continua también en bomba de infusión, ¿no? La cual ya 24 horas está, como dice su nombre, infundiendo el medicamento que se necesite. ¿Sí? Entonces es importante, no se olviden, evaluar siempre el tamaño de la venita. Siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto a las indicaciones y los usos que se les da a la inyectoterapia por vía endovenosa, es importante recordar que es una vía bastante usada. Su uso es bastante común en los estadios de urgencias y emergencias, puesto que ante la imposibilidad de usar, ¿no?, la vía oral, por ejemplo, en un trauma, o sea, un accidente, o de repente cuando hay, imagínense también problemas, ¿no?, en el cual el accidente ha dañado parte del rostro, afectando la boca, ¿no?, la nariz, etcétera. Entonces, la vía endovenosa eh, les permite administrar los medicamentos, el tratamiento necesario, ¿no? Asimismo, se indica cuando se debe hacer una absorción lenta y constante del medicamento. Por ejemplo, ¿no? La ceftriaxona, como ustedes saben, si alguna vez se han colocado, es un medicamento que viene en polvo para reconstitución, ¿no? Entonces viene en un frasquito de 1 gramo y para vía intramuscular se diluye. Penosamente sí le conocen a la ceftriaxona, ¿no? Que causa dolor al momento de administrarse. Bien, entonces esta ceftriaxona viene en un frasquito de 1 gramo, un polvo para reconstituir, y en caso de la vía intramuscular, pues esta se diluye en 5 mililitros o de agua estéril o de cloruro de sodio. Entonces, estos 5 mililitros van a ir directamente al tejido muscular, ¿no? Por la vía de administración intramuscular, y con ello van a tener un efecto en 30 minutos. Sin embargo, cuando queremos una absorción un poco más lenta, pero constante del medicamento, este mismo ceftriaxona, obviamente, si o sea, se puede usar el mismo, pero siempre y cuando también revisando que el frasquito lo diga, porque va a depender de la empresa que lo fabrica, ¿ya? Entonces, ahí, y la mayoría sí dice IB e IM, ¿no? Guión IM. Entonces, intravascular, intravenosa, intramuscular, así guión. Entonces, ¿por qué? Porque queremos que el medicamento actúe un poco más lento. ¿Y qué se hace? Pues ya no se diluye la ceftriaxona en 5 mililitros, sino que se pasa a un dispositivo llamado Volutrol, o en todo caso al mismo frasquito de cloruro de sodio, al pequeñito. De allí extraemos, ¿no?, 5 mililitros, diluimos con 5 porque el frasquito no les va a cargar más tampoco, porque llega hasta 7 nada más, pero necesitamos presión dentro del frasco, ¿no?, para que pueda salir todo. Homogeneizamos muy bien y volvemos a introducir estos 5 mililitros ya diluidos de la ceftriaxona en el frasquito de 100. Entonces allí tenemos nuestra ceftriaxona diluida en 100 mililitros para administrar por vía endovenosa, ¿no?, de forma lenta y constante, porque se va a hacer por una fórmula de goteo, ¿no? Luego tenemos que también es evitar el dolor innecesario. Muchas veces el dolor, por ejemplo,
de tener que estar pinchando, ¿no? A cada momento. Sin embargo, con la vía intravenosa también se puede colocar un catéter venoso periférico que va a durar 72 horas, es decir, 3 días va a durar esto y con ello puede garantizarse que al menos 3 días va a tener el tratamiento, ¿no? Porque se puede administrar abriendo la llave de la vía. Eh, Luego tenemos mayor efectividad de ciertos fármacos. Sí, definitivamente, ¿no? Porque los fármacos van a llegar directamente al torrente sanguíneo de la persona. Es decir, se van a saltar todo el paso de la difusión, ¿no? Pasiva, activa, que luego tenemos por gradiente, no, nada de eso, directo a la vena. Entonces, obviamente el efecto va a ser un poco más rápido y también el efecto va a ser pues mucho más potente, ¿no? Va a tener toda la efectividad de este fármaco. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las ventajas, bueno, en este caso, como les decía, no se ve afectado por ningún otro proceso, ¿no? Como por ejemplo el primer paso hepático que se da en la administración de medicamentos de vía oral, tampoco se va a ver alterado en lo que es otro tipo de vías, ¿no? Por ejemplo, en la vía dérmica, que si uno se lava la mano, ya fuiste, porque ya se diluyó el medicamento en tópico, en crema, y ya no va a funcionar. Sin embargo, en caso del intravenoso, definitivamente es una vía que tiene esta ventaja, ¿no? Luego se puede administrar independientemente del estado de conciencia, lo que les decía, con vómitos, diarreas, aun cuando el paciente esté de repente en estado de shock, ¿no? O en estado de inconsciencia también. El especial uso en emergencias, eso también en las emergencias se usa bastante este tipo de vía eh, endovenoso, como les decía, por su versatilidad, ¿no? Allí podemos colocar todos los medicamentos casi que hay por esta vía. El efecto es de 10 a 30 minutos después de ser administrado, ¿no? Sí, siguiente, por favor. Bien, como cualquier proceso, pues, ¿no? Tiene sus desventajas, tiene, como se dice, pues, un efecto adverso o algo contrario, ¿no? Las desventajas básicamente son que las reacciones alérgicas medicamentosas pueden ocurrir más rápidamente. Por ello es importante también nosotros como pacientes y a nuestros familiares que tengamos, también insistirle, instruirle en que por favor cuando hagan pues sus consultas, ¿no? Pidan que se les haga también una prueba de sensibilidad para los antibióticos y asimismo también ellos tienen que recordarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay medicamentos que son bastante de uso común, digamos así, ¿no? Por ejemplo, la penicilina. Y por ejemplo, tenemos también otras, clindamicina, ceftriaxona, cefalexina, ya. Entonces, estos medicamentos se parecen, ¿no? Incluso químicamente. Si por A o B no decimos, no manifestamos, a menos que nuestro estado de conciencia obviamente no lo permita, pero si no decimos, pues, que somos alérgicos a determinado medicamento, obviamente, pues, nos puede jugar en contra, olvidar ese pequeño detalle, ¿no? Luego tenemos la flebitis, también es un efecto, eh, digamos, una desventaja, ¿no? Es una desventaja puesto que se inflaman las paredes del vasito sanguíneo, hay sangrado, hay dolor, hay hematoma, ¿no? Y el paciente, pues, obviamente es el más afectado. Se requiere de cuidados especiales, definitivamente. Básicamente es, ¿no? Tener cuidado con la vía, ¿no? En caso de que se quede el paciente con la vía, tenemos que educarle de que no lo puede mover mucho, de que sí se puede realizar su aseo, pero cubriendo, por ejemplo, con un material plastificado la zona de la vía, ¿no?
presenta riesgo en pacientes con coagulopatías definitivamente, puesto que nosotros tenemos que, ¿no? Realizar una punción directa a la vena y siempre pues sale unas pequeñas gotitas de sangre. Sin embargo, en pacientes con coagulopatías, con problemas de que no circula bien la sangre o de trombosis, obviamente puede haber sangrado. Si se realiza, ¿no? El acceso venoso periférico en venas del miembro inferior, se puede producir tromboflebitis o tromboembolismo. Sí, definitivamente los pies nunca son una buena idea para, pues, administrar el medicamento, salvo ya se agoten todas las vías, ¿no? Y no quede de otra. Sin embargo, lo más correcto es en los miembros inferiores, para que se pueda evitar también de repente el contacto con microorganismos propios, ¿no? De los pies, microorganismos que son altamente tóxicos para el torrente sanguíneo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los materiales, allí también es preciso recordar que los materiales, como siempre les digo, la receta también vuelvan a revisar que diga endovenoso, y que esto sea contrastado, es decir, también se vea pues no que el medicamento que está trayendo el paciente sea el que dice en la receta, dado que, como les decía, no recuerdo en qué número de clase, en la tercera clase me parece, hay medicamentos que su presentación es muy parecida y si no la leemos, pues obviamente las podemos confundir, ¿no? Dentro de ellas están aquellas que vienen en ampolla. Por ejemplo, el metamizol es bien parecido a la dexametasona, ¿no? Su presentación en ampollita y así sucesivamente. Entonces, es preciso recordar que debemos de tener en cuenta que sea el medicamento el que trae, el que está escrito en la receta. Luego, obviamente, materiales de escritorio, lapicero, etcétera. El fármaco, como les decía, el fármaco a utilizar, el catéter de acceso venoso periférico, que puede ser, ¿no? Del calibre 18, 20 o 22. Allí luego con la imagen misma vamos a explicar lo de los calibres. Tenemos también las torundas de algodón, perdón, el torniquete o ligadura muy importante para poder hacer que la vena se note más, ¿no? También tenemos guantes estériles o de bioseguridad. Siguiente, por favor, Elizabeth. Bien, entonces, como les decía, ahí están, ¿sí? Ahí están, tenemos el alcohol, los guantes estériles, las torundas, una riñonera o puede ser también una pequeña bandeja, el cloruro de 100, si es que lo vamos a usar, una extensión DIS o puede ser una llave triple vía y los diferentes números de acceso venoso periférico, también conocidos como AVOCAT, ¿no? Allí tenemos que tener en cuenta que el cono naranja y el cono es color gris, ¿no? Y el color gris son agujas muy, muy grandes. Entonces, estos abocats, nosotros al menos pues no los vamos a utilizar acá en Perú, muy difícil que ustedes lo puedan utilizar, pero sí es importante conocer las demás vías. Por ejemplo, a partir de la vía verde, de conito verde, que es de calibre número 18. El calibre número 18 preciso utilizarlo, pues, cuando el calibre de la vena es grueso, es decir, cuando la vena se ve bastante bien, cuando está bastante dilatada, está grande, ¿no? Allí lo puedo administrar. Luego tenemos el de 20, el de conito rosado, que es de 20, ¿no? Este conito de 20 también es considerado igual, ¿no? Tenemos que tener los mismos criterios, evaluar el grosor de la vena y, por supuesto, dependiendo de eso, ya nosotros vamos a administrar, pues, ¿no? El medicamento. Luego, el 20, por ejemplo, puede ser para mujeres, para personas más delgadas, y eso les va a ayudar también a sentir menos dolor.
el cono celeste generalmente se utiliza en personas mayores, ¿no? Porque es bastante más delgada, ¿no? Y con eso les ayuda eh, a tolerar un poco mejor, ¿no? Ese dispositivo en su brazo o donde haya estado este dispositivo. Por otro lado, tenemos el dispositivo pues de color amarillo, este catéter de número 24, que es el comúnmente usado en pediatría, ¿no? En pacientes pediátricos se utiliza este tipo de vía y ya con eso, pues varios de los tipos de Avocat. Siguiente, por favor. Bien, entonces, sí, sí, dale siguiente, mi estimada. No tiene contenido, maestra. Bien, allí, un ratito. ¿Mm? No, ¿Qué? no Sí. es video. No hay nada. Entonces, ¿puedes usar el link que te envié? Ok. ¿Lo comparto ya? Sí, un favor, lo puedes adelantar hasta más o menos el minuto 6, porque es básicamente lo mismo que hemos hablado y vamos a tardar. Ok, un momento. Hola chicos, Un poquito antes. si la vena es curva, ¿ok? Soltamos Ahí la está, y un ligadura poquito para liberar la retrocede un presión y poquito. no haya daño en la vena ya Retrocede, retrocede, perforada. retrocede, Cogemos sigue la palma de la mano de la retrocediendo, paciente de sigue, esta sigue, sigue forma y con el retrocediendo. pulgar Ya, ahí, presionamos calculando ahí, en dónde. ahí, Y ajá, ese es el detalle, listo. ¿no? Y podemos Ahí ver está, que ¿ven? el catéter es un poquito más oscurito en el color blanco. ¿No es así? Pero ambas tienen el mismo propósito, tienen la misma finalidad y ambas son útiles. Interesante, ¿verdad? Ok, entonces ahora que hemos conocido las partes del Sí se le Avocat, escucha, maestro. ahora vamos a realizar la aplicación. Hacemos sujeción con la ligadura 5 centímetros aproximadamente por encima de la muñeca. Esto para ejercer presión y que las Solo venas se fue dilaten máximo para un que se minuto, puedan ver maestro. mejor. Identificamos la vena Voy que a volver a usaremos y compartir su limpiamos la pantalla. zona de punción con un algodón con alcohol de forma circular sin regresar al centro. Preparamos el Avocat, que en este caso usaremos uno de calibre número 22 ya que las venas del dorso de la mano de la paciente son muy finas. Puñito. Se indica al paciente que haga puño para que la vena se pronuncie mejor. Con la mano izquierda sostenemos el puño de esta forma. Esto nos permitirá tener mejor control de la mano del paciente. Esto es un buen tip. Luego cogemos el Avocat de esta forma, jalando hacia nosotros el catéter plástico para que la punta de la aguja pueda penetrar la piel. Picamos la piel y la vena en un ángulo de 20 para luego rápidamente bajar a un ángulo 15 o 10 y entrar dentro de la vena sin dejar de jalar el catéter plástico hacia nosotros. Entramos hasta que veamos retorno venoso dentro de la cámara trasera. Una vez visto el retorno venoso, nos confirma que estamos dentro de la vena. Entonces, jalamos la aguja o fijador hacia atrás, hacia nosotros, máximo hasta la mitad. Sin temor, la sangre no saldrá porque el fijador está tapando el pase de la sangre dentro del catéter de plástico. Así que no te preocupes. Y ahora sin miedo metemos todo el catéter plástico. Este al ser plástico se acomodará a la estructura de la vena si la vena es curva, ¿ok? Soltamos la ligadura para liberar la presión y no haya daño en la vena ya perforada. Cogemos la palma de la mano de la paciente de esta forma y con el pulgar presionamos calculando en dónde se encontraría la punta del catéter plástico en la vena dentro de la piel. Esto con la finalidad de que la sangre no salga por el catéter plástico a la hora de retirar el fijador o aguja. Y le pedimos a la paciente que deje de hacer puño. Suelta el puñito, por favor. Guardamos la aguja en su protector y conectamos el equipo de venoclisis al cono de conexión del catéter plástico, de esta forma. Rápidamente lo conectamos y giramos hasta fijarlo bien, así evitamos que salga la sangre. Este es un movimiento que se tiene que hacer un poquito rápido. Luego fijamos con un esparadrapo
Abrimos la llave reguladora para saber si seguimos en la vena. Al haber gota nos cercioramos que efectivamente estamos dentro de la vena, porque hay flujo de suero. Si no gotea es porque el catéter no está dentro de la luz de la vena. Después de eso fijamos por completo la conexión. Hay muchos métodos de hacerlo, pero esto es la mía y de mis docentes. Esto les recomiendo lo hagan como sus maestras les indiquen, bajo su criterio que consideren mejor. Pongo un esparadrapo en forma de corbata de esta forma. Pongo esparadrapo por encima de la corbata. Pongo otro esparadrapo aquí arriba como apoyo. Y por último dejo acomodando la llave triple vía con otro esparadrapo. Y listo, así de fácil, ¿verdad? Ahora veamos todo sin pausa. Gracias. Suelta el puñito, por favor. Ahora chicos, es el mismo procedimiento en la fosa cubical cuando vamos a poner una venoclisis. Nada cambia, solo la posición. Ustedes sigan la hilación del video. Cabe decirles chicos que por esta vía, por más que parezca difícil de poner, es una de las más fáciles. Con el tiempo y la práctica se acordarán de mis palabras. Va a sentir un pinchazo, por favor. No vaya a mover su bracito. Ya no haga puño, señorita. Aquí es la clave de hacerlo rápido para que la sangre no se escape, no se olvide. Y pues por último fijamos bien cómo lo ha aprendido. Cómo lo ha aprendido. Y bueno chicos, eso serían las pautas y no se olviden de practicar, que eso es la clave, ya sea con algún amigo o con algún familiar. Si el video te gustó, por favor regálame un like, suscríbete al canal, que así estarías ayudándome mucho, y si deseas también puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, donde soy muy activo. Gracias por ver el video, nos vemos a rato. Bien, sí, mi estimada, no te preocupes, allí les va a compartir el link del video, pero igual yo les brindo, lo pueden buscar en YouTube, es mi coleguita, se llama, bueno, en el YouTube lo encuentran como Marcy Nurs o Marcy Nurse, así como han visto al inicio del video, ¿no? Ahí está, justo Elizabeth les está compartiendo, entonces ustedes como pueden ver, es allí 100% práctico, ustedes lo pueden ir a la par, ¿no? Haciendo para que con ello ustedes, y porque en realidad, miren, como si se dan cuenta, casi todo hoy por hoy es virtual, ¿no? Entonces, también es una forma de hacernos autodidacta, igual tienen que practicar, porque si no practican, o sea, ahí está el problema, ¿no? Van a de repente llevar los cursos se van a certificar, pero tienen que practicar, ¿no? Y van a ver que con la práctica ustedes van a desarrollar una propia habilidad, una técnica propia, como les decía en las clases pasadas, ¿no? De cómo sostener la aguja, de cómo fijar, en este caso, el brazo,
del paciente, ¿no? Eso se aprende con la práctica. Y tengan 100% seguro de que una vez que ustedes aprendan practicando, ya no se les va a olvidar jamás. Yo les diré que yo pasé un tiempo aproximadamente de 3 años sin trabajar, ¿no? Debido a problemas personales, razones personales. Terminé la universidad, me titulé, me colegié y pues ya no ejercí, ¿no? 3 años. Y claro, yo ya había practicado, había hecho mi internado, todo eso, ¿no? Y luego, pues volví a trabajar y de verdad, no me fue difícil, al contrario, lo hice rapidito, o sea, es como que lo practicado se les va a quedar, ¿de acuerdo? Y y cuando ustedes practican, allí van a poner en marcha, digamos, toda la parte, pues, teórica que hemos visto, ¿no? Porque allí ustedes van a ver los medicamentos, van a conocer la enfermedad del paciente, etcétera. ¿Sí? Siguiente, por favor, mi estimada Elizabeth. Bien, este es otro video también acerca de lo que es el inyectable endovenoso. Sin embargo, en el que hemos visto ya está también bien explicadito, justamente abarcan los dos, el del bolo y el de lo que es con vía periférica, ¿no? Perdón, con acceso venoso o con AVOCAT, que le llamamos. Puede ser el catéter venoso periférico, o también se le llama AVOCAT. Entonces, esas son las dos formas que hemos visto con mi colega Marcy. Y ya básicamente serían las recomendaciones, en este caso, de lo que nosotros tenemos que hacer en caso de realizar el inyectoterapia, pues, de vía endovenosa, ¿no? Para ello, nosotros tenemos que siempre valorar la zona de punción. Es decir, obviamente, cuando una persona tiene la práctica, básicamente, pues, uno mira, ¿no? A cualquier persona y dice, ay, ya mira, oye, tiene buena vena, le puedo colocar aquí, allá. Sin embargo, cuando no hay práctica, cuando todavía no estamos muy familiarizados con las venas, ¿no? Con la estructura anatómica de estos vasos sanguíneos, que también son fácilmente, a veces notorios, superficialmente, hay que valorar muy bien, ¿no? Hay que tomarnos ese tiempo y solamente es hasta que ustedes se acostumbren. Una vez que se acostumbren es bastante sencillo, en realidad, como bien lo dijo mi colega Martín. Yo pienso que también igual, incluso yo prefiero que me pongan vía endovenosa algún medicamento que vía intramuscular. Duele menos para mi parecer. Entonces, valoren muy bien la zona a puncionar. Consideren también, como les decía, el tipo de medicamento, ¿no? Si va a ser, por ejemplo, cuando va a ser en bolo, pueden elegir una vena, si es un medicamento como hidrocortisona, que es una especie es solamente líquido. Si bien se diluye, pero queda bastante líquida. Entonces, ahí tal vez pueden usar una vena de calibre mediano, ¿no? De pequeño a mediano. Sin embargo, si es de repente el paciente está con un problema de un cuadro diarreico agudo, ¿no? En el cual se necesita, pues, urgentemente pasar a chorro, como se dice. No sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de ver o ¿no? En un paciente, o quizás ustedes mismos han sido el paciente, se le abre completamente la llave y el cloruro de sodio que se le coloca, pues ingresa, ¿no? Inmediatamente. Es decir, el goteo es bastante rápido, se abre toda la llave para reponer la volemia, es decir, el volumen de sangre no se pierda y el paciente, pues, pueda tener un shock hipovolémico, que básicamente es la disminución de la cantidad de sangre que recorre nuestro cuerpo, ¿no? Que aproximadamente tenemos allí unos 6 a 7 litros, ¿no? Bien, otra recomendación también es importante tener en cuenta que ustedes puedan, estimados participantes, puedan tener siempre una posición cómoda para ustedes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, allí en el video, el paciente está sentado, ¿no? Pero también lo está el personal de salud que va a realizar, pues, la administración, ¿no?
porque muchas veces también ustedes, igual cuando van a practicar, tengan en cuenta su postura, tengan en cuenta dónde se van a sentar, si van a estar de pie, etcétera, porque eso puede influir en que de repente no se logre, ¿no? No se logre, digamos, lo que es tener un buen control en este caso del brazo del paciente, si es un endovenoso, y creer que no, que lo estoy haciendo mal, no hacerlo, ¿no? No sé hacer este inyectable. Sin embargo, en realidad, a veces es la postura en la que estamos nosotros, la postura, la forma en la que cogemos la jeringa, etcétera. Entonces, es importante, ¿no? Recordar eso de la comodidad y confort del paciente, pero también de la comodidad de ustedes como personal que va a colocar este medicamento, ¿no? Este inyectable. Luego nosotros tenemos también el brindar la preparación y el apoyo emocional, ¿no? Sabemos en este caso que este tipo de administración tiene pues un componente, digamos, emocional en el sentido de que como es una vena en la que vamos a nosotros funcionar, a veces las personas tienen miedo porque lógicamente van a ver cómo sale la sangre y hay personas que tienen fobia a la sangre, o sea, no solamente es un miedo, sino es una fobia, un miedo desmedido a la sangre, ¿no? Entonces allí nosotros podemos sugerirle a la persona, o primero le preguntan incluso, ¿tiene miedo a la sangre? Si les dicen que sí, entonces señora, mejor le recomiendo que por favor se gire su cabecita, ¿no? Gire su cabeza hacia allá para que no vea, porque la sangre es bastante notoria, sale por la cámara, sale, perdón, por el catéter y se llena, se colecciona en la cámara posterior del abocat, ¿no? Entonces, obviamente, si la persona tiene fobia, tiene mucho temor a la sangre, puede entrar en estado de shock y obviamente lo que hemos canalizado pues ya se pierde porque empiezan ¿no? Incluso a querer sacarse la vía y todo ese problema. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estar preparado también para esas situaciones, porque obviamente cuando practicamos no vemos este tipo de situaciones, de sucesos. Sin embargo, cuando ya nosotros empezamos a realizarlo de una forma quizá profesional o como algo laboral, ya vemos distintos casos, ¿no? La comodidad y la confort también, comodidad y confort de los pacientes también va a ser dependiendo del grado de conciencia, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente sano, saludable, lógicamente va a colaborar, ¿no? Porque le voy a decir, señora, por favor, siéntese, deme su mano o su brazo, a ver, no se vaya a mover, etcétera, ¿no? Sin embargo, el panorama cambia. Por ejemplo, tenemos a un paciente que, no sé, tiene Parkinson, tiene Alzheimer, etcétera. Es decir, con un grado de alteración de repente moderado a severo a nivel de lo que es la conciencia, a nivel de la cognición. Entonces, allí es importante siempre tener la ayuda del familiar para que el familiar también pueda ayudar a hacer su gestión y se pueda colocar el medicamento. En caso de los pacientes con Parkinson, de haber tomado su medicamento, ¿no? Su carbidopa, levodopa, para evitar los temblores finos que tienen ellos, sobre todo en la primera y la segunda fase, ¿no? En la tercera fase ya los pacientes con Parkinson lamentablemente dejan los movimientos involuntarios y más bien pasan ya a la discinesia o a la pérdida de movimiento corporal. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. Igualmente, por ejemplo, en pacientes que tienen tatuajes, ¿no? Es importante valorar muy bien, dado que los tatuajes que poseen, a veces son esos, no recuerdo cómo le llaman, góticos o algo así, que tienen una gran extensión, ¿no? En los brazos. Entonces, allí no se puede valorar muy bien a la vista, sin embargo, sí al tacto. Allí es importante recordar por dónde es que pasa, por ejemplo, la vena cefálica, por dónde es que pasa la vena cubital, la vena radial, para con la palpación sentir el trayecto de esa vena y darnos cuenta en qué parte de ese trayecto la vena está más gruesa, puesto que, como yo les decía, es la misma vena
que conforme va bajando, va avanzando hacia, en caso de las manos, obviamente, hacia los dedos, va disminuyendo el grosor, ¿no? Entonces, al disminuir el grosor, lógicamente va a ser menos, pues, digamos, menos idóneo para administrar algún tipo de medicamento, como por ejemplo los medicamentos oleosos, ¿no? Ceftriaxona, de repente va a recibir diferentes medicamentos a la vez, obviamente con espacio de 1 hora, como siempre les he dicho, ¿no? Entonces, eso es importante, valorar en todo momento al paciente, preguntarle también, mientras nosotros administramos el medicamento, es decir, yo ya le coloqué su catéter venoso, ya mi paciente está bien ahí con su vía y le procedo a administrar envolutrol, ¿no? O de repente en esos cloruritos de 100, le empiezo a administrar y el paciente pues empieza a referir, o a veces hay pacientes que no dicen nada, entonces por eso es importante preguntar, señor, señora, ¿usted se encuentra bien? ¿Tiene algún tipo de dolor? Porque hay pacientes, hay personas que lamentablemente tienen, no sé, algún tipo de problema tal vez que, em, que no pueden, pues, ¿no? Manifestar que tienen algún tipo de problema, de inconveniente, y con ello no dicen nada. Sin embargo, cuando uno le pregunta, señor, ¿se encuentra bien? No, sí, solamente que me duele la cabeza, por ejemplo. Y usted, cuando vino, le dolía la cabeza, tenemos que preguntar. No, si es no, ya allí algo también está pasando. Tenemos que vigilarlo muy atentamente mientras pasa el medicamento. Si les dice que sí, que ya estaba con este dolor de antes, bueno, también vigilar, pero ya no tan, digamos, tan alarmadamente, ¿no? Eso es importante. Otro punto también que les quiero decir es que cuando ustedes coloquen un medicamento endovenoso, tienen que hacerlo bastante lento, lo más lento que puedan, hasta 7 minutos, ¿no? Pero pueden ser entre 4 a 7, dependiendo del medicamento siempre, pero no lo hagan rápido porque recuerden que ustedes, o bueno, nosotros todos vamos a administrar medicamentos directamente al torrente sanguíneo, es decir, directamente a la circulación sanguínea. Y ya la circulación tiene obviamente un trayecto normalizado, una volemia, es decir, una cantidad de sangre, un flujo determinado, y si ustedes le introducen demasiado rápido este medicamento, por ejemplo, 20 mililitros de, digamos, a ver, de dexametasona, ¿no? Endovenoso, porque, bueno, el paciente está haciendo una infección respiratoria aguda y está con la laringitis, no sé. Ya, entonces 20 mililitros de dexametasona endovenosa. Si ustedes le colocan muy rápido, ¿qué va a suceder? Primero, que el medicamento tal vez ni llegue a hacer efecto porque puede causar la rotura de las paredes del vaso sanguíneo al que ustedes están administrando, puesto que básicamente estas paredes resisten, como les digo, una cantidad determinada de volemia. No pueden tolerar más y obviamente van a romperse, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Lo otro también, siempre recordar que por lo general, cuando un medicamento endovenoso es en bolo, tiene que ser pues en 20 mililitros. Hay medicamentos que se pueden diluir en 10, como por ejemplo clorfenamina y algunos otros que tengan 1 mililitro nada más de dilución. En frasquitos de 1 mililitro o ampollitas de 1 mililitro se pueden diluir en 10. Sin embargo, esto también va a depender del médico, ¿no? Siempre les recuerdo que en la receta tiene que estar todo lo que nosotros le vamos a administrar al paciente y también todo aquello que nosotros pues vamos a tener para el paciente, ¿no? Tener que administrarle, tener que hacer el seguimiento de cómo está respondiendo al medicamento endovenoso. Eso es muy importante siempre tener en cuenta, ¿no? A ver, un ratito, voy a ver lo de la pantalla. Un ratito me dan un chance, por favor, porque no lo estoy viendo. A ver, un ratito, ¿ya?
Ya, creo. Bien, ahora sí, ya estoy por aquí. Entonces, voy a volver a compartir para que se pueda ver. Y a ver un momento. Bien, entonces vamos a ver este videito también, porque quiero que se quede bien en claro también lo de la vía intramuscular que hicimos la clase pasada, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartirles. Pero un momentito porque no puedo compartir mi... Bien, ahora, para los medicamentos que ustedes tengan que reconstituir, también es importante la forma como voy a reconstituir el medicamento, ¿no? Es decir, a veces nosotros diluimos de forma inadecuada y eso también puede hacer que el paciente pues tenga problemas con respecto a los efectos adversos. Entonces les voy a poner este video para poder ver juntos cómo vamos a hacer la reconstrucción de los medicamentos que requieren. Con Frío Rico descubre el origen y las diferentes maneras de explorar el placer. Bien, igual es con... Hola chicos, ya busquen. muchos de nosotros tenemos una equivocación en el concepto de cómo diluir un medicamento a cómo reconstituir un medicamento. Y hoy lo vamos a aprender. Para eso vamos a recordar el concepto que mencioné en el video de cómo diluir un medicamento. ¿Se escucha correctamente un medicamento por vía intramuscular o endovenoso, la presentación de los medicamentos viene en dos. ¿Se escucha bien? Uno en ampolla y la otra en vial. Como pueden darse cuenta, la ampolla viene en líquido y el vial viene en polvo. ¿Pero por qué esta diferencia? Ahora le explico. Esta es una ampolla de dexametasona. La dexametasona viene en una presentación de 4 miligramos en 2 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Que 4 miligramos es el principio activo de la dexametasona, que se encuentra dentro, aquí, homogenizado con 2 mililitros de agua estéril o cualquier otro suero fisiológico. Que esto lo determina la fábrica que elabora estas ampollas. ¿Ok? 4 miligramos en 2 mililitros, ¿cierto? Líquido. A diferencia de la ceftriaxona, esta es una ceftriaxona de 1 gramo y está en polvo. Este es el principio activo de lo que les hablo. Este es el principio activo de la ceftriaxona, es 1 gramo y se encuentra liofilizado. ¿Qué quiere decir? Liofilizado, en términos simples, es un proceso en el cual se busca deshidratar un fármaco para su mejor almacenamiento y preservación. Se encuentra liofilizado. Ahora, para que ya no se encuentre liofilizado y se encuentre igual que una ampolla, se tiene que hacer un procedimiento que se le conoce como reconstitución. ¿Y qué es la reconstitución? La reconstitución es poner un cloruro de sodio o cualquier otro tipo de suero fisiológico o también agua estéril juntos con la ceftriaxona en polvo liofilizado. Al juntar estos dos, al mezclarlos, se homogenizan. Y eso es reconstruirlo, esa es la reconstitución. Y va a quedar como esta ampolla. Para comprenderlo mejor, hay que realizarlo. Vamos. Muy bien chicos, ahora vamos a empezar a realizar la reconstitución. Para ello, estos son los materiales. Vamos a utilizar el alcohol, algodón, un cloruro de sodio de 100 mililitros nada más, la ceftriaxona, una jeringa de 20 mililitros, porque vamos a simular que este medicamento lo vamos a reconstituir para administrar por vía endovenosa. Y una aguja número 18 que nos va a servir para el procedimiento de reconstitución. Y ya lo veremos. Lo que primero se hace es abrir el cloruro de sodio, de esta forma. Y la ceftriaxona. Posterior a ello, cogemos un algodón, humectamos con un poco de alcohol en gel o alcohol en spray, como ustedes tengan, y limpiamos la zona de la goma de ambos,
tanto del cloruro de sodio como de la ceftriaxona, para desinfectar. Luego cogemos la jeringa que viene en su envoltorio y lo abrimos de esta forma. Siempre se abre de esta forma cualquier material quirúrgico médico que venga en una envoltura. Lo colocamos aquí y a la aguja igualmente lo abrimos de esta forma. Cogemos así, sacamos la jeringa y lo unimos. Muy bien. Ahora ponemos 5 mililitros de cloruro de sodio dentro de la jeringa. ¿Por qué 5 mililitros? Tiene que ser 5 mililitros porque la gran mayoría de viales solamente soportan 5 mililitros del frasco en el que viene el medicamento. Porque menos mililitros no pudiese reconstituirlo bien, o más podría crear mucha presión en el vial y podría romperse o expulsarlo con mucha violencia. ¿Ok? Ahora, colocamos los 5 mililitros y colocamos de esta forma el vial y la jeringa, el bisel siempre viendo hacia nosotros, la goma, podemos ver la aguja. Estimados, maestra, ¿me escucha? Dentro del vial, entonces colocamos dentro el cloruro de sodio. Mantenemos presionado. Ven que no estoy dejando de presionar el émbolo. No dejo de presionarlo. Coloco el bisel, que es la punta de la aguja, por encima del cloruro de sodio que está dentro del vial, y luego soltamos el émbolo para que el émbolo se llene de aire que está dentro de la ceftriaxona, de esta forma. Observen. ¿Qué me dices algo? Y comienza a ¿Me dices llenarse. que no se escucha? Gracias a ello, no de se que se puede ha llenado ver de aire, este video. cuando lo saquemos no nos va a expulsar y botar chorro. No se puede ver. Y chicos, esto es lo que pasaría si intentaran sacar la aguja del vial mientras presionan el émbolo de la jeringa. Esto ocurre por el exceso de presión dentro del vial. Por ello, se tiene que sacar un poco del aire dentro del vial para alivianar la presión. Y pues no se expulsa el medicamento como se ha visto. Luego, guardamos y lo guardamos aquí. También de esta forma. Para proteger. Maestra, ¿me escucha? Ayudamos a homogenizar el medicamento. También medicamento lo dejamos por ahí unos 5 minutos y por sí solo se va a reconstituir, pero como el tiempo es oro, nosotros ayudamos a la reconstitución de esta forma, de forma circular. Recuerden bien, de forma circular, no de arriba hacia abajo, porque si hacen de arriba hacia abajo van a generar espuma. Esa espuma, dentro de esa espuma se va a encontrar el principio activo de la ceftriaxona, y cuando tú quieras retirar todo el contenido, no va a salir todo el medicamento. Entonces, por eso es que la forma correcta de reconstituir es de forma circular. De esta forma. ¿Ok? Vamos evaluando si no hay grumos. Aquí podemos ver un poco de grumos. Entonces seguimos agitando. Muy bien, evaluamos otra vez. Y efectivamente vemos que ya no hay grumos de ceftriaxona. Y el medicamento está reconstituido. Esto no es dilución. Ahora se encuentra igual que la dexametasona. Están en una presentación líquida, listos para ser diluidos recién. ¿Y cómo diluimos? De esta forma.
Cogemos nuevamente la jeringa, sacamos el casquete y vamos a pasar el contenido del vial dentro del cilindro de la jeringa, de esta forma. Introducimos y nos vamos hasta el último. Maestra, ¿me indica en qué minuto se quedó? Sí, mi estimada Elizabeth, en el minuto 8.21. A ver, un segundito. Ya desde el 8 voy a colocarlo. Vial y presionamos el émbolo de esta forma. Luego, con mucha delicadeza, bajamos el bisel, como ustedes pueden ver, junto con la goma del vial y soltamos el émbolo. Y pueden ver que por sí solo comienza a llenarse la jeringa hasta este punto. Luego lo ayudamos jalando el émbolo de esta forma, sin tocar mucho el émbolo, intentando siempre evitar no tocar el émbolo, eso recuerdo. Hemos pasado el contenido a la jeringa. Ahora recién vamos a diluirlo. ¿De qué forma? Cogemos el frasco de cloruro de sodio y jalamos. Y lo llenamos hasta 20 mililitros. Cogemos de esta forma y retiramos. Reencapsulamos de esta forma. Permeabilizamos la aguja del aire y hasta que llegue el paciente lo guardamos protegiendo el émbolo. Que después cambiaremos la aguja número 18 por una aguja número 23 para disminuir el riesgo a la hora de aplicar el endovenoso. Y listo, chicos, eso fue lo que es reconstitución y dilución. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete al canal, que así estaría. Bien, mi estimada Elizabeth, ¿me escuchas? Sí, maestra. Bien, entonces, como hemos podido ver, también quería verles, quería que vean este video acerca de la reconstitución y dilución, porque es lo que básicamente usamos en todos los tipos de inyectables, ¿no? Sea intradérmico, sea intramuscular, endovenoso, subcutáneo. Nosotros vamos a tener que en algún momento hacer la dilución o la reconstitución de los medicamentos que traiga, pues, ¿no?, el paciente para su administración. Entonces, también es importante tener en cuenta ello y de esta forma nosotros podamos realizar una administración segura, ¿no? Vas a poder compartir pantalla, aunque ya, sí, justamente ya había dado las recomendaciones. La última era contar con los materiales necesarios que vamos a realizar, que vamos a necesitar. Ello siempre va a ser también importante, ¿no? Tener a la mano todos los materiales, los equipos o dispositivos médicos con los que debemos contar. Siempre, por ejemplo, tener solo por un tema preventivo bastante algodón. A veces con la práctica, a veces puede haber un sangrado no tan abundante, pero sí con la necesidad, pues, de colocar, ¿no?, torundas de algodón a modo de hacer homeostasis, es decir, prevenir que salga más sangre o algo. Entonces, siempre tener a la mano regular cantidad, ¿no?, de algodón o de torundas de gasa. Siguiente, mi estimada. Bien, ¿tienen alguna pregunta o duda al respecto de lo que hemos visto el día de hoy? Aunque los videos también han sido bastante explícitos.
con respecto a cómo vamos a realizar, ¿no? Bien, entonces, siguiente. Bueno, entonces yo les doy muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Elizabeth, por la paciencia, por el soporte que le brindas a lo que es el curso, ¿no? A todas las 6 clases que hemos tenido. Asimismo, a cada uno de ustedes, estimados participantes, muchísimas gracias por su tiempo tan valioso, ¿no? Y que lo inviertan en aprender nuevas cosas. Entonces, mis felicitaciones desde ya. Espero que puedan concretar este proceso con la obtención, pues, de su certificado y puedan llevar a la práctica todo aquello que hemos aprendido, ¿no? Igual los videos se quedan allí, entonces para que ustedes los puedan ir viendo y se animen y tomen valor, ¿no? Respiren y tomen valor para poder realizarlo. Una vez que ustedes se vuelven así bien determinados, no va a haber cosa que los frene. Así que ya saben, échenle ganitas. Siempre empezar algo es difícil, ¿no? Es difícil, así que se les comprende. Sí, mi estimada Marcelina, allí sobre reconstitución y dilución les va a compartir. Igual pueden seguir a mi coleguita allí en su página de YouTube que tiene, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, un abrazo enorme, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias Isabel, muchísimas gracias, un abrazo enorme, muchas bendiciones, muchos éxitos, continúen en la ruta del saber, ya saben, ¿no? Continúen en la ruta del saber, aprendiendo, cursos, etcétera. Y gracias también a ITEC y gracias, mi estimada Elizabeth. Yo los dejo con Elizabeth para que puedan tener más información.